Hola mis queridos hermanos en todos los lugares del mundo donde me estéis viendo. Quiero seguir con algo que inicié hace unas semanas. Por favor me disculpen que hasta hoy sigo mi serie porque estuve de viaje y tenía otros compromisos, pero hoy quiero terminar un mensaje que inicié sobre 2 Corintios 11, la sencillez del Evangelio. Y al final de mi última plática hablé de que Pablo critica de que algunos cristianos de su tiempo ya iban siguiendo a un Jesús diferente, a un espíritu diferente y a un evangelio diferente. Ya hablamos de un Jesús diferente que implica, y hoy quiero hablar de lo que implica un espíritu diferente y lo que implica un evangelio diferente. Pero leamos otra vez 2 Corintios 11, versículos 3 y 4. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí se usa la palabra sencillez en el griego. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, la vida del cristiano se va a complicar cuando nosotros nos alejamos de la sencilla devoción a Cristo, del evangelio sencillo, del mensaje del evangelio que es sencillo, que no necesariamente implica que es fácil de vivir, mas sin embargo en cuanto a la comprensión, el mensaje del evangelio es claro. Pero por supuesto Satanás tiene un interés muy grande en hacer cambios con tal de que el Jesús en quien creen los creyentes ya no sea el mismo Jesús de la Biblia y que el espíritu por el cual son movidos ya no sea el mismo espíritu del cual habla la Biblia. Y por supuesto se puede seguir a un evangelio distinto y diferente que no es el evangelio verdadero. Por eso hoy quiero hablar, para terminar, sobre lo que implica un espíritu diferente. Es un tema algo grande, entonces solo voy a dar unas ideas mías. Seguramente que hay otras que se tendrían que mencionar. Cuando la Biblia habla de la palabra espíritu, se puede referir a diferentes situaciones y personas realmente. Claro que está el Espíritu de Dios, que es la persona de la Trinidad que conocemos como el Espíritu Santo. Pero también la palabra espíritu se puede referir a un demonio. La palabra espíritu se puede referir al espíritu humano, como por ejemplo lo vemos en Romanos 8:16, que es la parte en el ser humano que corresponde realmente a la espiritualidad de Dios. Pero también la palabra espíritu se usa en el sentido de que qué es lo que realmente impulsa a un ser humano, qué es lo que le anima, le motiva, sea para lo bueno o sea para lo malo, pero qué es aquella cosa por adentro que tiene que hace que el ser humano sea activo en cualquier cosa que sea. Por eso, por ejemplo, en Efesios 4 leemos de que nosotros tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Quiere decir que ¿qué espíritu está atrás de lo que pensamos? ¿Qué es lo que motiva y impulsa nuestros pensamientos? Entonces, tenemos diferentes usos de la palabra espíritu en la Escritura y necesitamos, por supuesto, comprender a cuál se refiere. Cuando estamos hablando ahora de otro espíritu, que no sea el Espíritu Santo, se puede referir tanto a un espíritu demoníaco o el espíritu del mismo anticristo,
Puede referirse pero también al espíritu humano que no está siguiendo al Espíritu Santo, o se puede referir a lo que impulsa al ser humano para hacer lo que hace, sea lo bueno o sea lo malo. Entonces, según la Escritura, particularmente por el testimonio del libro de Gálatas, es posible de que alguien inicie su vida espiritual con la conversión, con el nuevo nacimiento en Cristo, pero luego se desvía de tal forma de este nuevo nacimiento, de su conversión original, de que realmente sigue a otro espíritu que ya no es el Espíritu Santo. Esa es una decisión de cada ser humano, de cada creyente, pero por supuesto no es el plan de Dios. Vemos trágicamente lo que puede suceder en la carta a los Gálatas, que prácticamente ese es el tema de toda esta carta, de que iniciaron bien con una revelación del verdadero Jesús, del verdadero Espíritu Santo, del verdadero Evangelio, pero terminaron en un estilo de espiritualidad y vida que ya no estaba de acuerdo a la palabra de Dios y realmente se habían desviado por completo del plan original de Dios. Puede suceder y por eso es importante que hablemos de eso. En Gálatas 3, versículos 1 al 3, leemos las famosas palabras de Pablo. Realmente ya estaba enojado Pablo y usa palabras fuertes que se han sido traducidas un poquito más suaves. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ese es el Espíritu Santo, ahora vais a acabar por la carne. Y la carne no necesariamente se refiere en el Nuevo Testamento a nuestro cuerpo, a lo físico, lo material del cuerpo humano, sino carne también implica un espíritu egoísta, un espíritu todavía metido en el orgullo de querer salvarse a sí mismo. Eso puede significar carne en el Nuevo Testamento. Pablo usa un lenguaje fuerte en algunas traducciones que yo he leído, incluso se traduce ¿quién os ha hechizado? O sea que aquí Pablo está bien enojado. ¿Por qué? Naturalmente, él predicó la verdad y la verdad fue cambiada y fue realmente completamente degenerada de lo que era. Entonces, en el libro de Gálatas, la primera forma y manifestación de un espíritu diferente, este otro espíritu, es el legalismo. El legalismo es la idea humana motivada por el orgullo humano, motivado por un espíritu de independencia realmente de Dios, pero es el deseo de querer salvarse a sí mismo por sus propios medios y propios esfuerzos. Y Dios tiene que rechazar eso porque realmente es una blasfemia en la cara de Cristo quien sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Y realmente personas que siguen el camino del legalismo creen de que su salvación se puede ganar por obras y también, que es igualmente de malo, creen de que su salvación se puede preservar por medio de su esfuerzo humano. Las dos cosas son erróneas y no reflejan el testimonio del Nuevo Testamento, ni del Evangelio verdadero, ni del Espíritu verdadero. Personas como tales nunca pueden estar seguras de que sí son salvos. Nunca pueden estar en paz porque siempre piensan de que no han hecho lo suficiente. Se acuestan con la idea
¿Qué más hubiera podido hacer para Dios en este día? Son personas intranquilas que les carece completamente la paz y la tranquilidad y la seguridad que el verdadero Espíritu Santo realmente infunde al corazón y al ser más profundo del creyente. Entonces aquí esas personas se definen por lo que pueden hacer y no se definen por lo que Jesucristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Esa es la gran diferencia. No viven en la gracia, sino que viven en este sistema religioso que les obliga a cumplir con ciertas cosas y si no cumplen, se sienten mal. Eso no es el Espíritu Santo que produce una vida como tal. El creyente verdadero es un creyente que por dentro tiene paz, porque según Romanos 5:1 tiene paz con Dios. Y esta paz es algo que no se puede ganar por esfuerzo o por obediencia o por algún tipo de comportamiento. Esa paz es la que Dios da. Y esa paz es la que nosotros tenemos como parte de la herencia nuestra como creyentes por dentro, de que yo como creyente verdadero, que he nacido del Espíritu Santo verdadero, yo no me tengo que preocupar de mi salvación. No me tengo que preocupar si soy o no soy hijo de Dios. No me tengo que preocupar si Dios me ama. No me tengo que preocupar de todas estas cosas porque ya son hechas. Eso no significa de que por estar descansando en la obra de Cristo sea una persona pasiva, inactiva y que ya no tengo que hacer nada. He encontrado personas así, pero eso es un error igualmente grande como el tratar de ganarse la salvación, ¿no? Lo que significa es que esas personas que están movidos y llenos del Espíritu Santo son personas quienes saben lo que les toca hacer, cuándo y cuánto. Y después de cumplir con lo que es su encargo de parte del Espíritu, descansan y no se condenan por no haber hecho lo suficiente, porque saben que están cumpliendo. Realmente son personas que viven en el Espíritu de la gracia. Es como Pablo dijo en 1 Corintios 15:10, soy lo que soy por la gracia de Dios. Entonces, pero él sigue diciendo de que, y por esta misma gracia que he comprendido y en la cual vivo, por esta gracia yo trabajo más que la mayoría de vosotros. Porque la gracia me da esta fuerza, esta motivación de trabajar en el reino de Dios sin cansarme y sin hacerlo por algún temor de que pueda perder la salvación o que pueda perder el amor y el reconocimiento de mi Dios. Es un tipo de motivación completamente distinto que da el Espíritu Santo que el que da el otro espíritu que nos impulsa a vivir una vida de legalismo. Otra forma de otro espíritu, de espíritu diferente, es el fanatismo religioso. El fanatismo religioso se distingue, por ejemplo, por su completa falta de misericordia y por su falta de reconocer el valor humano también en los que no han sido salvados. A menudo se oyen cristianos hablando de los que no son cristianos todavía de una forma muy negativa, de una forma de desprecio, incluso de disgusto o de asco. Son pecadores sucios y todo eso. Dios no habla de esta forma de la vida humana aún no restaurada por la salvación en Cristo. Dios reconoce el valor de los seres humanos. Dios respeta la decisión y el libre albedrío de los seres humanos. Eso no quiere decir que no van a ir al infierno si no se convierten, pero sí hay un respeto. Pero los que tengan un espíritu religioso, que es otra forma de espíritu incorrecto, ellos actúan de una forma brusca, brutal, sin misericordia. Se nota en el ejemplo de
Lucas 9, 51 al 55, donde Jesús en camino a Jerusalén quieren pasar por una aldea en Samaria. Los samaritanos los rechazan y los apóstoles Juan y Jacobo le dicen a Jesús: ¿por qué no hacemos caer fuego del cielo para que consuma a toda esta aldea, porque nos rechazaron? Y Jesús les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque no he venido para destruir, sino he venido para salvar. Entonces el fanatismo religioso es un espíritu definitivamente que es otro espíritu. Y si hay demasiada falta de misericordia en tu corazón hacia los aún no salvados, chequea por favor tu corazón. Dios ama al pecador. Dios ama a sus enemigos. Dios ama a los que están en contra de Él. Y así lo deberíamos hacer nosotros también. Una forma más de un espíritu que no es el Espíritu Santo es cuando nuestra vida está determinada por un miedo y un temor que realmente nos impida realizar actividades incluso normales de la vida. Es un temor patológico, diría yo, pero es un temor que impide especialmente a cristianos a ser los testigos y a dar el testimonio a lo cual Dios realmente les ha llamado. Ahora la Biblia dice bien claro, si hemos recibido el Espíritu Santo, la Biblia dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que cuando hay falta de poder, de amor y de dominio propio en nuestra vida, puede ser de que nosotros estemos siguiendo a otro espíritu, porque un espíritu de poder, amor y dominio propio debería ser lo normal en la vida cristiana. Entonces, si caminamos con el Espíritu Santo, el temor, aunque exista en la vida de todo ser humano, pero el que esté lleno del Espíritu Santo puede vencer sus temores, puede vencer sus miedos, pero el que sigue a otro espíritu se deja vencer por su temor, se deja vencer por sus temores. Ahora, lo último que quiero mencionar y la peor manifestación de otro espíritu es, por supuesto, el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es todo espíritu que realmente habla en forma negativa y destructiva del Salvador Jesucristo. El espíritu del anticristo quiere presentar a un Cristo falso, a un evangelio falso y por supuesto un espíritu falso, y no solamente otro, sino falso y maligno, por supuesto. La Biblia habla de que este espíritu del anticristo ya está en el mundo desde el tiempo del apóstol Juan, porque él lo menciona explícitamente. Pero la palabra anticristo no significa tanto de que haya un movimiento en contra del Cristo verdadero, sino que el prefijo anti en el idioma griego también se puede traducir con la palabra en lugar de. O sea que el éxito del anticristo en el mundo y también ahora al final del mundo va a ser crear la máxima similitud al original, y con esto va a engañar, va a tratar incluso de engañar a los salvados. O sea que el éxito desde el diablo no es crear una máxima contradicción al evangelio, sino que una máxima similitud, pero sigue siendo un evangelio falso, un espíritu falso y un Cristo falso. Y esa es la religiosidad que encontramos, que lleva nombre cristiano en todo el mundo, pero que no es lo verdadero, porque carecen de la presencia y del poder del verdadero Espíritu Santo, siguen a un Jesucristo falso y predican un evangelio falso. En los escritos de 1 Juan, por ejemplo, 1 Juan 4, del 2 al 3, dice que cualquier espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne es del espíritu del anticristo. Porque
el espíritu que no confiese eso no es de Dios. Ahora, ¿qué significa eso de confesar que Jesucristo vino en carne? En primer lugar, la palabra confesar en el griego es homologio y quiere decir lo mismo. En otras palabras, confesar a Jesucristo significa de que yo diga lo mismo de Jesucristo, lo que dice la Santa Escritura de Jesucristo. No lo que digan otros de Cristo, sino que lo que diga Dios mismo de Cristo en la revelación de su palabra. Entonces, si yo confieso a un Cristo que no concuerda a lo que revela el Nuevo Testamento de este Cristo, yo estoy siguiendo al espíritu del anticristo. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado de que Jesucristo, una de las primeras herejías de los primeros siglos, del primer siglo, era la idea de que Jesucristo no vino realmente, vino solo espiritualmente. Había una enseñanza que decía que Jesucristo nunca tocó tierra con sus pies, o sea que solo se vino como un espíritu y como un movimiento espiritual, pero no había nada físico. Pero Jesucristo, según la Escritura, vino como ser humano. Filipenses 2 del 5 al 9 lo manifiesta claro. Jesucristo fue 100% ser humano y Jesucristo sigue siendo 100% humano y 100% Dios. Eso es el testimonio de las Escrituras. Cualquiera que enseñe otra cosa está predicando en un espíritu falso, a un Cristo falso y por lo tanto un evangelio falso. Eso es muy, muy delicado porque muchos se desvían del verdadero evangelio porque no están bien arraigados en la revelación de la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? Más que todo tenemos que leerla mucho para protegernos en contra de los espíritus falsos que vendrán en contra de nosotros. Y los espíritus falsos que vendrán en contra de nosotros son espíritus que mezclan verdad y mentira. Y a veces es difícil de discernir, pero se puede. Podemos discernir lo falso cuando hemos sido llenados con lo verdadero suficientemente, leyendo la palabra, orando en el Espíritu, viviendo una vida llena del Espíritu. Eso es lo que nos protege en contra de las falsidades que nos rodean y que van a aumentar seguramente. Puede haber una manifestación última del anticristo y, como ya dije, va a ser la creación de algo que parece ser el verdadero, pero está falso. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hay mucha religión que lleva nombre cristiano que es falsa porque no viene del Espíritu de Dios. Es triste, pero así es. Esto me lleva al segundo punto de hoy, que es el término donde Pablo dice en 2 Corintios 11:4 que si alguien viene y os predica otro evangelio, el que no hemos predicado. Ahora, volviendo al libro de Gálatas, vemos claramente de que desde el principio ya se predicaba a otro evangelio y Pablo lo ataca de forma muy, muy fuerte desde el primer capítulo de Gálatas. Voy a leer los versículos Gálatas 1 del 6 al 9 para dar una idea de la emoción y del enojo y de la seriedad que es este asunto de predicar un evangelio diferente al que es el original del Nuevo Testamento. Dice Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó a la gracia en Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
una doble maldición sobre toda persona, sobre todo movimiento que predique un evangelio distinto y diferente. Y estas palabras de Pablo son parte de la Escritura y por lo tanto podemos concluir que han sido inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, es muy importante saber de que si estamos siguiendo el evangelio verdadero o estamos siguiendo a un evangelio diferente y con esto falso. ¿Cuál sería un evangelio falso? Hoy solo me quiero referir a puntos mencionados en la misma carta a los Gálatas para no complicar la vida, me quedo allá. Y en el capítulo 1 de Gálatas, Pablo añade un pensamiento bien claro de que el verdadero evangelio es un evangelio que no se puede aprender de hombres. Es un evangelio que tiene que ser revelado por Dios el Padre mismo con tal de que pueda llevar a cabo el efecto de renovación en el corazón del humano. O sea que el evangelio es un mensaje que viene de Dios, es una revelación que Dios tiene que dar al pecador, a su espíritu, y allá va a haber el cambio. El pecador puede aprender, puede leer, puede estudiar el evangelio, pero ni el estudio, ni la enseñanza, ni la predicación, nada en el mundo hará cambiar al pecador. Lo único que hace cambiar al pecador es cuando el Padre decide en su soberanía y en su tiempo y en su buena voluntad de revelar el evangelio. Nos recordamos de que Jesús andaba con sus discípulos. Dios encarnado vivía con sus discípulos 3 años y algunos no lo reconocieron como Dios hasta que, por ejemplo, en el caso de Pedro, en Mateo 16, Dios el Padre le abrió los ojos y él reconoció a Jesús como el Cristo. Y Jesús dijo, esto no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que el evangelio, si alguien pretende o tiene la meta de enseñar el evangelio a nivel nada más intelectual, a nivel nada más de argumentos, de historias, a nivel nada más didáctico, eso no es malo, pero tenemos que reconocer que lo didáctico y la enseñanza no hacen nada a menos de que Dios revele. El evangelio no puede ser aprendido. Pablo testifica de sí mismo. El evangelio que yo os predico no lo he recibido de hombres, ni lo he aprendido de hombres, sino por revelación directa de Jesucristo. Eso es muy importante, porque si una persona nada más sigue a la enseñanza del evangelio, sin haber tenido un encuentro vivo y real con Dios, esta persona está en peligro a seguir siendo nada más una persona religiosa y siempre en peligro a desviarse de la verdad. Cada uno necesitamos un encuentro personal con Dios. Gálatas 1, 11 al 12, Pablo lo dice claramente. Yo no he aprendido el evangelio de hombres, sino por revelación de Jesucristo. ¿Cómo has aprendido tú el evangelio? ¿Dios te ha revelado el evangelio a tu espíritu? ¿O nada más estás siguiendo la enseñanza de alguien? Las enseñanzas son correctas, pueden ser de los padres, de la iglesia, de donde sea. Pero si tú no has tenido un encuentro personal con Dios, estás en peligro de seguir a otro evangelio. Porque un evangelio es una revelación que te cambia para siempre. Hoy tuve contacto con una persona que estaba criticando mis publicaciones porque no creen en la Biblia. La gente puede leer la Biblia, estudiar la Biblia, saber de memoria la Biblia como el diablo, pero si Dios no se revela a sus vidas, como lo ha hecho en mi caso, no podemos entender el Evangelio. El Evangelio solamente se puede entender
a nivel espiritual. Y cuando hemos tenido esta revelación del Evangelio verdadero, nuestra vida cambia y ya no tenemos necesidad de poder explicar intelectualmente o académicamente todos los puntos de la Biblia, especialmente los difíciles de comprender. No, nosotros sabemos que eso es real porque experimentamos a Dios. Teológicamente hablando, tuvimos nuestra teofanía, quiere decir Dios se apareció personalmente en mi vida y nada en el mundo, ni argumentos, ni nada en el mundo va a poder cambiar el impacto que tuvo este encuentro divino que tuve yo con Dios. Y yo estoy seguro de a quien he seguido. Así ha sido mi vida y espero de que también sea en la de vosotros también de la misma forma. Muy tristemente es posible de que una generación completa de personas quienes realmente han tenido teofanías, o sea que encuentros personales con Dios, como Israel, vivían, experimentaban a Dios visible y audible y físicamente en el desierto, camino a la tierra prometida, pero se levanta una generación, dice Jueces 2:10, que no conocía a Jehová ni las obras que había hecho en Israel. ¿Cómo es posible? La generación de los padres conoció a Dios y experimentó a Dios. La generación de sus hijos y nietos no conoció a Dios. Puede suceder si nosotros enseñamos de que la vida espiritual se puede aprender por medio de catequismos y de libros y de enseñanza nada más. Eso es el riesgo. Necesitamos enfatizar. Has tenido tú un encuentro con Dios. Y si tú no lo has tenido, busca a Dios hasta que Él se manifieste en sus vidas. Y si te lleva toda la vida, estás haciendo una buena cosa. Pero creo que no va a tardar tanto tiempo. En el capítulo 2 de Gálatas, Jesús menciona también otro efecto de un evangelio distinto. En el capítulo 2, Pablo usa la palabra la verdad del evangelio. El apóstol Pedro y Barnabas habían actuado como hipócritas, o sea que había una reunión de apóstoles y cuando vinieron representantes de la iglesia de Jerusalén, que eran judaizantes, el apóstol Pedro y Bernabé se hicieron a un lado y no se mezclaron con los cristianos del mundo gentil. Entonces Pablo los reprende duramente en Gálatas 2, del 11 al 14, y les confronta con esta actuación hipócrita. Porque el evangelio verdadero es uno que está dispuesto a enfrentar también afrenta, rechazo, e incluso sufrimiento, e incluso cosas incómodas, incluso el martirio. Si nosotros no estamos dispuestos a avergonzarnos por el evangelio, seremos avergonzados de otra forma. El evangelio incluye verdades absolutas. Verdades absolutas no son muy populares en nuestro tiempo, pero nosotros no podemos cambiar la verdad del evangelio solo con tal de evitar problemas y molestias y persecuciones o otras situaciones que no sean incómodas. El evangelio verdadero es un evangelio que es tan valioso de que valdría la pena morir por este mensaje, como lo están haciendo algunos de nuestros hermanos en este tiempo. En el capítulo 3, Pablo muestra de que el otro evangelio es el evangelio de ganarse la salvación por obras, pero eso ya lo hablamos, por eso no lo tengo que volver a repetir. El camino de ser salvo por obras es otro evangelio, es un evangelio que realmente es lo contrario a lo que dice la Biblia. El verdadero evangelio es el evangelio de la libertad,
de la libertad de la esclavitud de ser salvo por obras a la libertad para actuar en las obras que Dios le revela a la vida de uno, no para salvarse, sino porque hemos sido salvados, según Efesios 2:10. Quiero terminar esta plática con un pensamiento que sea la conclusión de todo lo que hemos dicho. Cuando yo paso a pasar el Nuevo Testamento y su mensaje en general ante mis ojos, yo llego a la conclusión de que un Jesús diferente, un espíritu y un evangelio diferente es aquel que tiene su centro en el hombre y en la satisfacción de las necesidades del hombre. En este evangelio falso, realmente Dios termina siendo nuestro servidor y ya no es realmente el Rey absoluto y el Señor, el Kyrios de nuestra vida. Ahora, aquí está lo delicado, y eso es la obra del anticristo. Por supuesto, creer en Jesús, creer y seguir al Espíritu Santo, creer y seguir a un evangelio verdadero, por supuesto, esto incluye de que Dios nos bendiga con todo lo que necesitamos e incluso con cosas que queremos. Eso no es el problema. El problema es el orden y la prioridad en nuestro pensar. Si mi necesidad de ser sanado, de ser salvado, de ser liberado, de ser protegido, de ser guiado, si mi necesidad llega a ser el centro de mi enfoque de corazón, yo estoy realmente siguiendo un evangelio diferente que no es el verdadero. En el evangelio verdadero, el suplir mis necesidades es un efecto lateral y secundario de haber decidido seguir a Cristo. Porque yo voy a seguir a Cristo aunque Él no me sane, no me ayude, no me proteja, y aunque me muera, y aunque se muera un ser querido como me ha pasado a mí, pase lo que pase, truene, relampaguee, yo voy a seguir al Evangelio, yo voy a seguir a Jesús, yo voy a seguir al Espíritu Santo, aunque nunca reciba nada en cuanto a la satisfacción de mis necesidades humanas. El Evangelio falso solo enfoca la necesidad humana. El Evangelio verdadero enfoca lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, y ve más allá, ve el cuadro más grande de lo que Dios está haciendo en este planeta y también en la vida que viene. La Biblia es bien clara de que el Evangelio nos puede dar de toda bendición, pero el Evangelio también nos puede costar la vida. ¿Dónde estamos? ¿A qué Evangelio estamos realmente siguiendo, hermanos? Esa es mi pregunta, que yo me pregunto, por supuesto, también muchas veces. Termino con Marcos 8:35. El que quiera salvar su alma, la perderá. Pero el que pierda su alma por mi causa y por causa del Evangelio, la salvará. Sigamos el Evangelio verdadero, sigamos al Cristo verdadero, sigamos al Espíritu Santo verdadero y estaremos realmente bendecidos en esta vida y también para la próxima. Que Dios nos siga ayudando y bendiciendo. Hasta la próxima.